Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Vamos a hablar hoy del rey Josías. Resulta que Josías fue nieto de Manasés, el rey más malo que ha tenido Judá. Hijo de Amón, otro rey que hizo lo malo delante del Señor. Y mataron al padre de Josías. Y en ese tiempo, como los reyes, ustedes saben, si el papá no está, el hijo tiene que subir por derecho. Y Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años. Usted se puede imaginar un niñito de 8 años siendo el rey de toda una nación. Y a los 8 años, este niño debería estar jugando, debería estar viendo videos de YouTube, viendo películas, jugando con los amigos. Pero este niño a los 8 años se encontraba en el trono de Judá. Y lo que me llama la atención es que a los 8 años él decidió buscar a Dios, porque los niños van a buscar de Dios. Dios se va a encontrar con tus hijos. Este niño Josías dijo: yo quiero buscar al Dios de David. O sea que eso me dice que el héroe para Josías, el niño Josías, era el rey David. Y Josías dijo: así como David, de tanto que se habla de David, se encontró con Dios, yo quiero encontrarme con ese Dios. Luego a los 16 años, ¿a los cuántos años? A los 16 años Josías empieza a limpiar al pueblo, empieza a convocar al pueblo, empieza a hacer reformas. Después, más adelante, a los 20 años, Josías empieza a construir el templo. O sea que ya lleva un periodo aproximadamente de 8 a 20. ¿Son cuántos años? 12 años. Y empiezan a construir el templo, empiezan a reedificar el templo, las ruinas del templo. Y en una de esas, uno de los que estaban construyendo el templo, mirando las ruinas del templo, encuentra que debajo de las ruinas hay un rollo. Hay un rollo, hay un pergamino, hay un papiro, hay una palabra que estaba sepultada, que estaba metida ahí. Y ahí es donde lo quiero ubicar en el texto de la palabra. Versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro del Señor dado por Moisés. Y Gilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey. Y cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Mira lo que pasa aquí. Lleva más de 80 años el pueblo sin leer la palabra. Y un hombre llamado Manasés, abuelo del rey Josías, manda a quemar todas. No había Biblias en esa época, habían pergamino de la ley. Manda a quemar la palabra. Diga conmigo: la palabra. La palabra que Dios le dio a Moisés. Este hombre Manasés manda a quemar toda la palabra y manda a establecer las leyes y cultos de los dioses ajenos. Pero un sacerdote mete la palabra, la esconde en el templo, y queda la palabra escondida en el templo por años y años y años y años. Y de repente, en medio de la construcción, el levita que está construyendo y supervisando todo encuentra la palabra metida debajo de los escombros. ¿Alguien está entendiendo lo que le quiero decir? Y cuando mira el rollo dice: no puede ser, este es el rollo que Dios le dio a Moisés, esta es la palabra. La palabra estaba metida debajo de los escombros. Déjame hacerte una pregunta: ¿qué valor tiene la palabra de Dios para tu vida? ¿Está metida debajo de los escombros o la tienes arriba, que sea vista por toda tu generación?
En el caso de Josías, Josías cuando escucha la palabra de Dios, algo lindo empieza a suceder, porque es que Josías no solo era un buen hombre, Josías amaba a Dios. Y cuando Josías escucha que encontraron el rollo, dice: tráigamelo, léamelo. Y cuando le leen la palabra a Josías, la palabra que le leyeron a Josías era una palabra de juicio que Dios le había dicho a Moisés: si mi pueblo se aparta de mis caminos, los voy a destruir. En ese momento Josías rasgó sus vestiduras y empezó a hacer llanto y cilicio por la palabra que había escuchado. ¿Qué podemos ver en Josías? Josías era un hombre que amaba al Señor, pero la palabra todavía no le había sido revelada. 18 años trabajando, pero la palabra no le había sido revelada. El rollo estaba en el templo, porque la palabra de Dios también está en la casa de Dios. Yo cuando vengo al templo no vengo solo a cantar, no vengo solo a sentarme a divertirme, no, yo vengo a escuchar palabra de Dios. Yo vengo a escuchar palabra de Dios. Y levante su mano y diga: en el templo hay pan. Pero vuelvo y repito, la palabra estaba debajo de los escombros. Y cuando yo estaba viendo eso, yo me imaginé, por eso traje estos pedazos de madera y los puse así para que usted entienda este principio importante. En muchas familias, en muchos hogares, la palabra está sepultada. La palabra no tiene valor. No importa lo que diga la Biblia, no me importa lo que dice Dios, y está sepultada la palabra. Y cuando la palabra está sepultada, no hay prosperidad. Cuando la palabra está sepultada, no hay bendición. Cuando la palabra de Dios no se valora, hay cielos cerrados. Pero oh, gloria a Dios, hay alguien que siempre va a encontrar la palabra. Hay alguien que va a valorar la palabra. Hay alguien que va a quitar los escombros y que va a decir: yo creo que esta palabra tiene poder. Yo creo en el poder de la palabra. El Señor me ministró mucho con esto. Y quiero compartirte 3 cosas que aprendo de Josías el rey y la palabra del Señor. Si quieres anotarlo, toma nota. Toma nota, por favor. Valora la palabra. 1. La palabra requiere un corazón dispuesto. La palabra requiere un corazón dispuesto. Segunda de Crónicas capítulo 34 versículo 19. Segunda de Crónicas 34, 19 dice: cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. O sea que cuando el rey escucha la palabra, no cierra el corazón, sino que el rey abre el corazón a la palabra de Dios. ¿De qué rey estamos hablando? ¿Cómo se llama? Mira lo que el Señor me habló. El no tener un corazón dispuesto a la palabra de Dios es señal que Dios para mí no es importante. Yo no puedo decirle a mi esposa: tú eres importante para mí, y no prestarle atención a lo que ella me dice. ¿A cuántos les alarma las llamadas de la mujer? Cuando la mujer te está llamando: Dios mío, Padre, ayúdame, Señor, usted no sabe qué hacer. Porque son llamadas importantes. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú dices que amas a Dios, entonces tu corazón tiene que estar abierto a lo que Dios te dice. Y el Señor me decía: muchos dicen que yo soy importante para ellos, pero cuando vienen a la iglesia no le prestan atención a mi palabra. Muchos dicen que yo soy importante para ellos y que yo soy su Dios, pero durante la semana no se sientan para conversar conmigo a través de la palabra. Muchos dicen que llamarse cristianos, pero no se saben un solo versículo de la palabra. Muchos dicen llamarse siervos del Señor, pero lo que yo les digo no les importa, es solo historia. ¿Qué encontramos en Josías? Un hombre con un corazón dispuesto. Y mira esto: para ir más profundo con la palabra, tenemos que ir más profundo con el autor de la palabra. Tú no puedes amar esta palabra si no amas al que la escribió. ¿Alguien está conmigo? Es que, ¿por qué me apasiona a mí la palabra? Porque yo conozco el que escribió la palabra.
Porque tengo una relación personal con el autor de este libro. Entonces, como tengo una relación personal con él, sus palabras no solo me importan, sus palabras son lo más importante en mi vida. Un corazón dispuesto para la palabra. Y escucha esto: Dios recompensará la actitud que tomes frente a la palabra. Voy a repetirlo: Dios recompensará la actitud que tú tomes ante su palabra. Mira lo que pasó. Esto es lindo. Mira lo que pasó con Josías. Diga conmigo: Dios ve. Dígalo otra vez: Dios ve. Más fuerte, dilo: Dios ve. Y mira lo que dice la palabra en segunda de Crónicas 34:26. Pero al rey de Judá, o sea, ¿a quién? A Josías, que los envió para consultarme, dígale que yo, el Señor Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Versículo 27: como te has conmovido y te has humillado ante mí al escuchar lo que te hablé, y has rasgado tus vestiduras y has llorado en mi presencia, yo por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Mira, nadie estaba viendo a Josías, solo el que le interpretó lo que decía el libro. Y cuando Josías escuchó eso, Josías se quebrantó y rasgó sus vestiduras y dijo: Señor, esta palabra es muy fuerte, pero yo la recibo. Y Dios estaba viendo la actitud de Josías. Y algo que me sacudió cuando yo estaba viendo esto, el Señor me dijo: David, yo veo la actitud de mis hijos cuando ellos están ante mi palabra. ¿Cuál es la actitud que tú tienes cuando escuchas aquí la predicación? ¿Me vale? ¿Me importa? ¿Cuál es la actitud que tú tienes cuando te sientas a solas? Diga: a solas, frente a la palabra. Pues déjame decirte que el Señor te recompensará conforme a la actitud que tomes frente a su palabra. Alguien ponga una mano en su corazón y dígale: Señor, dame un corazón dispuesto para tu palabra. Y algo que el Señor me gritaba: dile a mi pueblo que yo los veo, yo los veo, yo los veo, yo veo la actitud de su corazón, la humildad de su corazón al escuchar la palabra. Y que los voy a bendecir y que los voy a recompensar conforme a la actitud que tengan hacia mi palabra. Alguien diga amén a eso. Número 1, entonces, la palabra requiere un corazón dispuesto. Número 2, la palabra requiere búsqueda. Mira lo que dice segunda de Crónicas. Seguimos en la historia del rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Josías. Versículo 20. ¿Cuál fue la instrucción? Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y Judá, y pregunten acerca de sus palabras escritas en el rollo que encontraron. Mírame aquí. No solamente Josías tuvo un corazón abierto, no, sino que Josías, escúchame, Josías buscó más allá. Es decir, que la palabra requiere búsqueda. Él no simplemente dijo: sí dijo, bueno. No, dijo: ¿cómo? Eso dijo, eso dice el libro. Vayan, averigüen, pregunten, indaguen. Quiero saber más. Diga eso. Otra vez, dígalo. ¿No escucho? Claro, Josías quería saber qué decían los profetas de acuerdo a la palabra. ¿Qué era lo que esa palabra estaba aplicando en el contexto y en el tiempo en que él estaba viviendo? Entonces Josías no fue superficial al escuchar la palabra. Él mandó a indagar con los profetas. Él mandó a consultar al Señor. Fue profundo en la palabra. Y mira lo que dice Juan 5:39. Jesucristo nos dice en Juan 5:39: ustedes estudian las escrituras Mira lo que dice: ustedes leen, escuchan. A ver. Ustedes estudian las escrituras a
por arribita. Ay, qué bonito el mensaje, estuvo chévere. Eso, los chistes buenísimos. Pero esto no se trata de solo en la iglesia. Esto está hablando de un hábito. Diga conmigo, hábito. Ustedes, si estudian las escrituras, ¿cuándo fue la última vez que abriste la Biblia y dijiste, voy a estudiar la palabra a fondo? No sé ni dónde dejé la Biblia, pastor. ¿Hace cuánto que no estudias la palabra a fondo? Te doy algunos consejos prácticos, anótalos. 1, busca un lugar tranquilo para la palabra. Algunos les da por leer la Biblia cuando están en el momento más ocupado. Sí, mi hija, dígame. ¿Ya apagó la luz? El hombre vino a regresar por la puerta. ¿Ya apagó el agua? ¿Y estamos así? Ya, aquí, y los niños, los muchachos, y nos llenamos de estrés, y ahí leemos la palabra. ¿Cómo pretendemos crecer espiritualmente si no sacamos un tiempo, diga conmigo, tranquilo? ¿Hace cuánto que no te sientas con la palabra? ¿Hace cuánto que no tomas y dices, Señor, gracias por tu palabra, me voy a sentar a escudriñar la palabra? Yo creo que este es un buen día para reflexionar y decirle, Señor, voy a empezar a hacerlo. Por ejemplo, mira, escúchame esto. Lee sin prisa y repite varias veces el mismo pasaje o versículo. Lea sin prisa. Yo no tengo afán. A veces a mí me toma un versículo una semana completa. Mira, esto es hermoso. La Biblia es el único libro donde el autor se sienta a tu lado. La Biblia es el único libro donde el autor se sienta a mi lado. ¿Sabes qué es la Biblia? El aliento de Dios. Toda la escritura es... Haga así. Y el autor que estaba escribiendo recibió el soplo de Dios y empezó. Él no escribió lo que se le ocurrió. Él estaba recibiendo el aliento de la palabra y él empezó a escribir. Por eso cuando yo abro la palabra, yo no hago así. ¿Qué hago yo? Cada vez que yo me siento con la palabra, yo respiro la voz de Dios. Maravilloso. Mira, otro consejo, mira, otro consejo. Sé ordenado en leer. Sea ordenado. Padre, yo, donde tú me digas, eso yo. Donde el dedo caiga, Señor. Y Judas fue y se ahorcó. La sangre de Cristo tiene poder. Donde tú me digas, Señor. Ve y haz tú lo mismo. Ay, Padre. Va para otro lado. Y lo que has de hacer, hazlo pronto. ¡Ay! Eso le pasa por andar leyendo al dedo. Punto número 3. La palabra requiere obediencia. Primero dije, la palabra requiere un corazón abierto. Segundo, hemos dicho, la palabra requiere búsqueda. Número 3, la palabra requiere obediencia. Volvamos al rey. Entonces el rey, una vez escuchó la palabra, una vez abrió su corazón, una vez indagó, investigó, dijo, ahora sí, papá, es hora de actuar. Diga, bien. El rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado por todos los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin, de la nación entera. Desde el más grande hasta el más pequeño, Josías subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó la palabra. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. ¿Cuántos dicen amén? Se comprometió en seguir al Señor y en poner en práctica de todo corazón y con toda su alma sus mandamientos, preceptos, decretos, cumpliendo así las palabras del pacto. Y puse grande, escritas en este libro. Diga conmigo, obedeció.
Mire lo que hizo Josías ante la palabra que recibió. Hizo reformas. ¿Qué hizo? Mira, quitó los lugares altos. Los lugares altos eran lugar de mucha idolatría que ningún rey había podido quitar. Ni Josafat. Y Josías se dio el lujo de quitar los lugares altos. Mire. 2, cortó las imágenes de idolatría. Esto está tremendo. 3, acabó con la prostitución que había en el templo. Oiga, en el templo había prostitutas practicando la prostitución. Tú te puedes imaginar la perversión del pueblo. Y Josías, diga conmigo, por la palabra, acabó con la prostitución en el templo del Señor. Destruyó a los sacerdotes paganos y puso sus huesos sobre los altares paganos. Acabó con la brujería, con la hechicería. Quitó los sortilegios, los lectores, los adivinos. Renovó un pacto con Dios. Alguien dígame amén a eso. Cuando te vuelves un cristiano de la palabra, escúchame, te voy a dar una llave de cambio. Diga conmigo, me van a dar una llave. Te voy a dar una llave para que cambies. Es que yo no cambio. Yo entro y me salgo y entro. ¿Sabes por qué? Porque no eres un cristiano de la palabra. No hay poder más impresionante que la palabra de Dios. Porque cuando te vuelves un cristiano de la palabra, escúchame, la palabra producirá cambios en tu vida. Y tú no vas a tener que esforzarse en tus fuerzas para serle fiel a Dios, para serle fiel a tu mujer, para educar a tus hijos, para diezmar, para ofrendar, para servirle a Dios. No vas a tener que andar pagando y pagando sacrificios. Cuando la palabra se mete a tu corazón, la misma palabra te va a cambiar. Porque la palabra de Dios dice: mi palabra no volverá vacía, sino que hará la obra que yo quiero que haga. Alguien dale un aplauso al Señor. Te estoy dando una llave. Josías no había tenido la iniciativa. Diga conmigo, aunque era bueno. Hay muchos cristianos buenos que aman a Dios, pero no tienen iniciativa, porque no les ha caído el 20. Pero cuando Josías recibió la palabra con corazón abierto, indagó la palabra y puso en práctica la palabra, la voluntad de Dios se afirmó en el corazón de Josías. Y fue una revolución. Levante su mano, reciba esta palabra. Cuando se vuelva un cristiano de la palabra, usted va a revolucionar su familia, su generación, su entorno, su trabajo, alguien gríteme amén a eso. La palabra causará efectos. Mire, la palabra no causará efecto hasta que no la activemos y la obedezcamos. El obedecer la palabra trae honra. Dilo. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Mira lo que dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Pero mire lo que dice después. Léalo otra vez. ¡Wow! Yo pensé que el más grande era David hasta que conocí a Josías. ¿Lo digo yo o lo está diciendo la palabra? Vuélvalo a poner otra vez. Porque algunos conocen a Salomón, al rey David, al rey Saúl, pero este hombre, no hubo otro rey antes de él, y al final ni después de él nació otro igual. Josías no se menciona como David. Josías no es el gran famoso, pero el reino reconoce a los que obedecen la palabra. Es que no me promueven, es que no me reconocen. Escúchame, cuando obedeces la palabra de Dios, el reino de los cielos sí
te reconoce. Sí te reconoce. Sí te reconoce. Vamos, dale un aplauso al Rey. Y esta es la pregunta. Esta es la pregunta que tengo para ti. A nivel personal, ¿qué es lo que la palabra me está pidiendo hoy? A nivel personal, piensa. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a través de su palabra? Eso es algo que tú te respondes. A nivel familiar, ¿qué es lo que la palabra de Dios me está pidiendo? Pero te voy a decir algo que Dios nos está pidiendo como iglesia Grace Español. Diga, como iglesia. Otra vez, como iglesia. Y esto es una palabra que Dios me dio a mí. Dios me dijo: David, no solo quiero simpatizantes, porque el rapto no es para los simpatizantes. A mí me gusta la Grace, te vas a quedar del rapto. Pero yo a Grace, yo tengo el teléfono del pastor David. No, Jesús no viene por simpatizantes. Jesús viene por una iglesia. Jesús no viene por domingueros. Jesús viene por una iglesia. Cuando venga el rapto, no se trata de cuántos domingos viniste a la iglesia. No, se trata de qué tan discípulo fuiste de Cristo Jesús. Jesús viene, escúchame, por sus discípulos. Y el Señor me dijo: David, Grace está muy linda, pero está muy llena de simpatizantes y pocos discípulos. Y hay una marca que Dios me habló y me dijo: hay algo que mucha gente no ha obedecido a mi palabra. ¿Cuál, Señor? Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado. Y saben algo que como iglesia no hemos obedecido muchos al Señor: en el bautismo. ¿En el qué? Yo ya recibí a Cristo. Ya, ¿cuál es la onda? Déjeme tranquilo. Jesucristo dice, el apóstol Pedro dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Sabías que la salvación es gratis? Amén, es gracia, sí. Pero si tú, pudiendo bautizarte, no lo haces, le estás diciendo a Dios: no quiero ser discípulo, no quiero ser iglesia.